Hola, buenas noches, bienvenidos a Mater Fátima, a este suplemento de preparación de meditaciones para consagrarnos a Jesucristo, Rey del Universo, en esta solemnidad que ya estamos a punto de celebrar en la Iglesia Católica, año con año. Así termina el año litúrgico con la fiesta de Cristo, Rey del Universo, y comenzamos el Adviento, que es el nuevo inicio de un ciclo del año litúrgico. Bien, pues hoy estamos de misiones en otro lugar, por lo tanto, una escenografía diferente y bueno, tenemos la alegría de que nos acompaña ese Cristo Rey, pero de una forma todavía de niño, el divino niño, que después se convertirá en ese hombre maduro que con sus 33 años entrega su vida en la cruz para alcanzarnos la salvación. El verdadero Dios, verdadero hombre, nuestro Señor Jesucristo, salvando al género humano. ¿Cómo no alegrarnos de su compañía, de su guía, de su sabiduría, de su luz para nuestras vidas? Pues vamos a comenzar nuestra meditación del día 5. Vamos dando los primeros pasos. Al inicio tenemos toda la ilusión del mundo, no estamos cansados, etcétera, y estamos deseando ya emprender y tomar mayor velocidad en este camino. Bien, pedimos al Espíritu Santo esa luz que nos vaya iluminando, fortaleciendo y sobre todo dando sabiduría para saber caminar en ese camino de santidad al cual hemos sido llamados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a nosotros tu reino. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, ampáranos, Gran Señora, en nuestra vida y en la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues continuamos en este día 5 con las propuestas que el Papa Pío XI nos hace. Se dan cuenta que estos primeros días queremos comprender muy bien lo que significa Cristo, Rey, desde la palabra de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, iremos profundizando, releyendo la fuente de nuestra fe, la palabra de Dios y la tradición. Y luego también, ¿qué implica ese reinado? Ya hemos visto que hay un reinado supremo absoluto, que es de todo lo creado, y está el metafórico, que es el reinado que quiere realizar en nuestros corazones. Bueno, y vamos a continuar con ese desarrollo. El Papa ahora nos va a explicar qué significa que reine en lo temporal, que reine en lo público, en lo individual y, lógicamente, también en las cabezas que tienen la misión de gobernar los países, las naciones. Cómo deberían, y decimos cómo deberían porque no lo están haciendo prácticamente ningún gobernante. Ningún gobernante se está poniendo delante de Dios y quiere gobernar de acuerdo a la voluntad de Dios y con lo que Dios nos está pidiendo. Bien, pues vamos a desarrollar un poquito el punto de el reinado de Cristo en lo temporal. Lógicamente, hay libros y libros en la doctrina social de la Iglesia Católica que no basta para unos minutitos, pero al menos la encíclica nos quiere dar unos pequeños puntitos para que podamos entender que efectivamente no solamente reina mi corazón, no solamente tiene el gobierno de todo lo creado, sino también en las realidades temporales quiere estar presente y quiere fecundarlas, quiere guiarlas con nuestra colaboración. Recuerden que el Padre le concedió a Cristo el derecho absolutísimo de las cosas temporales. Todo lo que existe, ha sido creado por Dios Padre a través de Jesucristo. Por lo tanto, el poder supremo absoluto de las cosas creadas, el Padre se la entregó a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, están sometidas a la, digamos, potestad de nuestro Señor Jesucristo. Él las puede someter a su arbitrio. Recuerden que el Padre
ha designado unas leyes, la ley eterna, después la ley natural, después la ley de las cosas creadas, y vemos que normalmente las cosas creadas respetan esa ley, la ley de la gravedad, la ley, no sé, todas las leyes que el hombre ha ido descubriendo a lo largo de esta historia de la humanidad, y se da cuenta uno que son leyes que se repiten, que son ordinarias, que son constantes en la naturaleza por la cual Dios ha creado. Pero sin embargo, pues en la vida de Cristo hace 2000 años, vimos que respetando esas leyes, las cosas creadas, nuestro Señor hacía milagros, y es ir más allá que las leyes, digamos, puestas en las cosas creadas. No sé, una persona que estaba enferma, una persona que había nacido ciega, etcétera. El Señor, un muerto le resucitaba, o sea, por ley natural, el cuerpo ya era un cadáver, y sin embargo, el Señor le decía: a ver, niña, talita kumi, a ti, niña, te hablo, levántate, despiértate, ¿no? O cuando la viuda de Naín, que estaba saliendo a enterrar a su hijo, y detiene la comitiva y le dice: paren, ve el dolor de la niña, de la madre, perdón, y entonces va y levanta al hijo y se lo entrega a su madre, ¿no? Entonces, el Señor respeta, porque Él es el que ha creado esas leyes de la naturaleza, del universo, mas sin embargo, Él puede ir más allá de las leyes de la naturaleza. Él tiene un arbitrio, por lo tanto, una libertad para hacerlo. Y cuando Él quiere, lo hace. Lo tenemos registrado en las Escrituras. Mientras vivió, se abstuvo de ejercitar ese poder, el poder de, digamos, absoluto de las cosas creadas, digamos, en la esfera del hombre, de la vida del hombre. O sea, todo lo que yo tengo, todo lo que yo hago, todo lo que yo poseo de las cosas, etcétera, esta es una figura, pues entonces, o no sé, aquí tengo una silla, etcétera, estoy en una mesa de un comedor. Entonces, todo eso, Jesucristo se abstuvo de ejercitar poder porque lo da y permite que lo ejercite el hombre hasta que no venga definitivamente. Y ahora sí, someta todo a su, digamos, obediencia, ¿no? Ahora Él respeta que el hombre pueda tener, pues, compras, ventas, trabajos, frutos, alegrías, no sé, patrimonio. Todo eso el Señor lo permite. Se abstiene en estos momentos de ejercer una potestad absoluta, y permite que en lo temporal el hombre pueda ejercitar, digamos, posesión, gobierno de ciertas cosas creadas, ¿no? Y eso lo experimentamos. Tú puedes traer dinero, te puedes comprar un coche, te puedes subir a un avión porque quieres viajar, etcétera. Pones una empresa, escribes un libro, etcétera, etcétera. Entregas tu herencia a tus hijos después de que sabes que vas a fallecer, pues haces tu testamento para entregar tu patrimonio a las siguientes generaciones. Bueno, él no aceptó esa posesión y el cuidado de las cosas humanas. Ha delegado en el hombre, en estos momentos, que nosotros vayamos llevando, digamos, ese gobierno, ese cauce de las cosas creadas. Y permite que los poseedores los utilicen. Yo puedo tener un coche y lo utilizo a mi gusto. Yo puedo utilizarlo para trabajar, para viajar, para que me lleve a la montaña, para que me lleve a donde sea. O yo puedo subir a las personas que yo desee, porque son mis amigos o porque quiero hacer una obra de caridad. Todas esas realidades materiales, temporales, Dios no ejercita un gobierno absoluto, y está esperando que los poseedores ejerciten esa actividad, gobierno que se convierte en actividad. Yo tengo poder sobre esas cosas para utilizarlas. Normalmente, ese es el fin que Dios les ha dado, para que me lleven a Dios. No me deben de separar de Dios. Entonces, las cosas creadas, todo, dinero, amigos, etcétera, privilegios, no sé, descansos, todas las prestaciones, todas tienen que estar en razón de nuestro Señor para cumplir la misión que Él me ha encomendado. Por lo tanto, dice, el Señor Cristo no quita los reinos mortales, el que da los reinos celestiales. O sea, el que da los reinos mortales no quita los reinos celestiales. Yo, con los reinos mortales, yo puedo ejercer no sé, una propiedad o ser dueño de no sé cuántas cosas, pero que no sea contra el acceder al reino celestial, que es el definitivo, el más importante de nuestra vida. El Papa León XIII, de feliz memoria, así se citan en los documentos de la Iglesia Católica, dice: el imperio de Cristo se extiende a todo el género humano.
todas las realidades humanas, temporales, existentes, concretas, materiales, etcétera, todas están bajo la autoridad de Cristo, pero Él no ejerce posesión en algunas de ellas. El clima sí, no sé, las estaciones del año, la rotación de la Tierra, todo eso, sí, Él ha ejercido un poder y ha establecido sus leyes. Pero en cambio, en las relaciones de los hombres, de las personas, Él se abstiene para que tú y yo sepamos, aprendamos con sabiduría, a ejemplo de Él, gobernar las cosas temporales. Dios me permite, no sé, Él es dueño del universo y a mí me permite administrar, no sé, un patrimonio de la familia, pues para que lo ponga en movimiento, para generar más materia, más bienestar económico, por ejemplo, para dar de comer a mi familia y también para ayudar a las personas que a lo mejor pues no cuentan con ese don, con ese patrimonio. En los individuos y en la sociedad también quiere ejercer su realeza, pero recuerden que aquí estamos en la esfera del respeto que el Señor tiene a la libertad del hombre. Él, si quisiera, nos podría someter a todos. Tiene el poder para hacerlo. Pero recuerden que no lo ha querido hacer porque Él espera que nosotros le respondamos con, digamos, generosidad, con totalidad, con abandono. Él es la fuente de todo bien público y privado que existe. No hay otra fuente. Muchas personas piensan que oh, no, yo he hecho esto, he logrado esto, he alcanzado aquello, yo hice, yo. No te das cuenta que todo lo que has hecho efectivamente ha sido fruto de tu esfuerzo, fruto de tu trabajo, pero porque Dios te ha concedido la salud, la vida, las oportunidades, la formación, la familia, el patrimonio. Mira, no sé cuánta gente tiene más cualidades que nosotros y a lo mejor no tiene un patrimonio para poder emprender una empresa, ¿no? Entonces, no es que yo hice una empresa, ¿no? Pues mi familia me heredó una empresa, tuve el gusto, el privilegio de heredar la empresa de la familia y claro, yo he trabajado y correspondido a esa herencia y la empresa ha seguido creciendo. Pero si te das cuenta, todo, inclusive lo que uno cree que ha generado, viene de Dios. La única fuente de prosperidad, de bien para el hombre en lo público y en lo privado es el mismísimo Cristo. Por eso no se nos ocurra buscar la salvación fuera de Cristo. No se nos puede ocurrir. Yo, fíjense, me pasó una cosa muy simpática hace poco, ahora en el lugar donde estoy, ayer, para ser más concreto, yo estaba con adolescentes, lógicamente ustedes saben que los adolescentes pues no tienen ahora mucha práctica religiosa, y les preguntaba que quién tenía la felicidad como ideal de su vida y el amor como digamos, como el fruto de esa felicidad. O sea, ¿cómo voy a alcanzar la felicidad? A través del amor, ¿no? Todo esto lo habla Santo Tomás de Aquino perfectamente. Y fíjense, de no sé cuántos podrían ser, a lo mejor 80 niños, 100 niños, levantaron la mano no más de 10. O sea, la mayoría no tenía el amor como centro de su felicidad. Tenía otras cosas. No me dio tiempo para preguntar cuáles podrían ser, pero a lo mejor uno está pensando ser rico, tener muchas casas, jugar mucho a la PlayStation, no sé, o sea, estos adolescentes en su corazón no tienen bien centrado el corazón, porque el único centro del corazón es el amor, y ya sabemos que Cristo es la fuente del amor, y eso es lo que da felicidad. Entonces, ni buscan el amor, ni buscan la felicidad. Y uno dice, entonces, ¿qué están buscando? Están llenos de vida porque son adolescentes, pero sin embargo, ¿a dónde van a ir? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Hacia dónde van? ¿Qué camino van a escoger? Todo su esfuerzo, ¿hacia dónde lo van a orientar? ¿Para qué estudian? ¿Para qué van a trabajar? ¿Para qué se van a casar? Si no es para ser felices en el amor y especialmente en el amor de Dios. Solo Dios da la prosperidad y la felicidad verdaderas, tanto individuos como naciones. Por eso los gobernantes y los ciudadanos juntos deberíamos, aquí fíjense, no es qué bien que se hace, sino deberíamos, porque todavía está un desafío. Recuerden que yo les dije que conforme fuéramos haciendo estas meditaciones, van a salir conclusiones. No sé, yo no tengo una estadística, pero basta ver las noticias. Yo no creo que haya un gobernante al día de hoy, no sé, a lo mejor Polonia, porque me parece que el primer ministro es católico, etcétera, pero fuera de eso, a lo mejor no hay un gobernante en el mundo que quiera reconocer la primacía
absoluta de Cristo en su país, en su nación, delante de su gobierno, etc. Estoy recordando ahora un rey de Portugal, más o menos hace 700 años, si no me equivoco, ahora no me viene el nombre, y él cuando es coronado rey, fíjate, rey temporal de un país, bueno, el reino de Portugal en aquel entonces, y entonces él se quita la corona y el cetro y se lo da, en este caso, a la Virgen María. Entonces dice, aquí la que va a gobernar de ahora en adelante el reino de Portugal no serán hombres, será ella. Y efectivamente, a lo largo de la historia, nos damos cuenta, tanto que Fátima me parece a mí que es una manifestación de ese privilegio que tiene ese país hacia la Virgen, pues porque supieron darle su lugar. México tiene que volver a reconocer, porque México está consagrado a Cristo Rey. Imagínense si nosotros trabajáramos para despertar en este país, todos los países se puede hacer, pero especialmente en este país que está consagrado a Cristo Rey, pues el valor, los gobernantes, imagínate que ese día hicieran un acto de reverencia, digamos, de sumisión, de reconocimiento de que Cristo es verdaderamente Rey. Bien, pues los gobernantes y ciudadanos deberían dar muestras públicas de veneración. Si están gritando crucifijos, están cerrando iglesias, están quemando no sé cuántas cosas, están persiguiendo la fe, para que vean los tiempos, lo que Dios quiere, lo que Dios espera en el corazón de un papa, expresado en el corazón de un papa, y sin embargo la realidad que estamos viviendo. Todo lo contrario que Dios espera. Y ustedes se pueden imaginar que esto tiene consecuencias en lo cotidiano, también en lo macro, un país. Entonces, dar muestras públicas de veneración y obediencia al imperio de Cristo. El imperio de Cristo. Había una revelación, yo no digo que sea palabra de Dios, porque pues, era una persona particular que escuché, que decía, la paz vendrá de España, no es palabra de Dios, pero así lo veía esta persona, decía, ¿y en qué momento se va a dar? Cuando el rey y los obispos consagren o renueven la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sí? Es una revelación privada que todavía no ha recibido la aprobación de su obispo, pero fíjense, es interesante el planteamiento. O sea, para que salga algo bueno de un país, sus dos autoridades, la temporal, que son sus gobernantes, en este caso es un rey en España, y la potestad, también la autoridad espiritual, unidos de rodillas, reconociendo públicamente el imperio y la realeza de Cristo. Así pueden venir bendiciones para un país. Ustedes saben, uno dice, padre, pues qué sencillo sería entonces salvar el mundo, salvar un país, salvar, no sé, una región. Claro, sería muy sencillo, pero ¿quién da ese paso? ¿Qué presidente, qué rey y digamos, qué obispos también estarían dispuestos a hacer algo así? Son muy pocos. En gobernantes civiles, yo creo que ninguno. En cambio, eclesiásticos, pocos. Pocos han querido. ¿Cuántos obispos? Yo me consta, porque conozco personas que han propuesto a sus obispos que consagran el país o al Inmaculado Corazón de María, al Sagrado Corazón de Jesús, y no ven ningún interés o no ven ninguna relevancia en este acto. Entonces, si quieren conservar incólumes, o sea, que no caiga su autoridad y hacer la felicidad y la fortuna y ser la felicidad y fortuna de su patria. O sea, por ese acto que Cristo Rey sea la felicidad y fortuna de esa nación. Entonces, tienen que reconocerlo públicamente, porque de otra manera se van a caer. Miren los gobernantes, vean los países, no están cayendo ahora los gobiernos continuamente, sale uno, baja otro, etcétera. Por ejemplo, Italia, no sé cuántas décadas lleva, porque lleva varias décadas en las cuales su gobernante no ha podido terminar los 4 años. Por una cosa u otra caen. Es increíble cómo no tienen esa solidez. Y claro, Dios, y era un país católico, no lo es ahora. ¿Y por qué no? Porque no puede bendecir al que no es fiel. En cambio, si fueras un país fiel a Cristo, seguro que sería un país estable, tranquilo, con paz, con crecimiento, desarrollo,
cultura, educación, etcétera. Pero miren cómo están los países. Hechos nada. España, yo no sé cuánto va a aguantar, pero España se quiere desmembrar desde hace décadas. Hasta ahora, al día de hoy, han aguantado. Pero ¿cuánto más van a aguantar? Porque ya España, que eran reinos, varios reinos, los unía la fe católica. Ahora que ha perdido la fe, ahora ¿cuál es el motivo de unión? Ninguno. Y por eso las autonomías que se llaman ahora, pues quieren separarse. País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, etcétera, Valencia. O sea, imagínate, ¿qué va a quedar entonces de España si se llega a consumar esas intenciones, ¿no? Bien, desterrando Dios y Jesucristo de las leyes y de la autoridad, cae el fundamento de la autoridad, ¿sí? O sea, si yo destierro de las leyes a Jesucristo, que ya la mayoría son contra el propio hombre, ¿cómo van a respetar a Cristo si van contra el propio hombre? El aborto, por ejemplo, es un daño gravísimo y está aprobado por muchas leyes. La mayoría de los países tiene aprobado el aborto por ley. Entonces, te puedes imaginar ese daño y entonces ya no hay un fundamento para la autoridad. Como decía Madre Teresa de Calcuta, si una mujer, más o menos decía así ella, si una mujer es capaz de matar a un niño en el vientre, en su vientre, dice, ¿qué nos faltará a nosotros para matarnos unos a otros? ¿No? Pues nada, cuestión de tiempo. Entonces, se cae el fundamento de la autoridad y por lo tanto cualquier cosa puede ser factible, aunque sea contraria a la libertad de las personas, a la dignidad de las personas, a la vida de las personas. Quitando la causa principal, viene la violencia. Miren cómo está el mundo. No solamente estamos hablando de una guerra allá en aquellas partes. Recuerden que hay varias guerras simultáneas en estos momentos, golpes de Estado, que algunos ni siquiera los conocemos. Y entonces hay una terrible situación mundial donde ya como no hay autoridad, no hay fundamento de la autoridad, pues está cayendo todo. Si públicamente se reconoce la autoridad de Cristo, vendrán beneficios increíbles para la sociedad. Así lo dice el Papa. Si nosotros reconocemos públicamente a Cristo, por eso hay que manifestarlo, hay que sacarlo en procesión, hay que consagrarnos, hay que reconocerlo, para que así verdaderamente sea Cristo quien reine en nuestros países. Dará justicia, dará libertad, dará disciplina, dará paz, tranquilidad y concordia entre nosotros. Son unas de las promesas que nuestro Señor Jesucristo puede realizar para aquellos que le son fieles. Por eso hay que reconocer a Cristo. Esto ayuda a ennoblecer la autoridad. ¿Se dan cuenta? El fundamento de la autoridad no es el hombre, no son las votaciones. El fundamento de la autoridad es Dios, que delega el gobierno, en este caso temporal, no espiritual, de las personas, de un ámbito geográfico, a unos líderes, reyes o gobernantes. Y ellos están instituidos en la autoridad porque Cristo se los concede. Cuando cae ese fundamento, pues ya la autoridad no tiene ningún valor. ¿Y por qué te voy a hacer caso a ti? Mira, aparte de lo que tú buscas, intereses, miren todos estos jóvenes en la guerra de Ucrania y Rusia que han escapado de su país porque precisamente, oye, el presidente se metió en una guerra que nosotros no queremos aceptar y bueno, pues si tú quieres una guerra, hazla tú, pero no la hagas con mi vida. Y muchos estudiantes, que me parece perfecto, salen de su país porque dicen, eso no es traición a la patria, eso es, me parece inteligencia, o sea, yo voy a pelear, aparte que yo no tengo ningún interés de ser militar, y yo tengo, no sé, Dios me creó para otras cosas, y tengo que pelear por una lucha que ni siquiera todavía sabemos cuál es el sentido. Es muy grave lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Bueno, entonces, así se ennoblece, si reconocemos a Cristo públicamente, las autoridades, se ennoblece la autoridad para que los gobernantes tengan mayor fundamento, digamos, mayor presencia y reconocimiento por parte de los ciudadanos. Y también fomenta la obediencia de los súbditos. Claro, si yo sé que esta persona representa a Dios, aunque se equivoque, pues obedezco. No es que yo esté de acuerdo con todo lo que él hace, pero yo obedezco. Ahora mira, nadie quiere obedecer a nadie. Porque ¿por qué te voy a obedecer a ti? ¿Tú quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Ni sabes más que yo, ni eres mejor que yo, y aparte yo quiero hacer lo que se me pega la gana. Pues se acabó. Y es lo que está pasando, digamos, la anarquía, que no me viene la palabra, anarquía que estamos entrando
los países. O sea, no hay autoridad, no hay gobierno, no hay nada, ¿sí? Aunque existen todavía los presidentes, el ejército, la policía, pero es que ya son incontrolables, porque ya no es controlar un grupito de personas, es que todo el país, o la mayoría de un país, no quiere ser gobernado por nadie, no por él o aquel, sino por nadie, y quiere hacer lo que quiere. Pues eso tiene unas consecuencias gravísimas de inestabilidad para las naciones. Entonces, los gobernantes hay que saber que mandan no por su derecho, o sea, por votación, porque yo soy el gobernante, etcétera, sino en representación de un rey divino. Fíjense, todo esto que estoy diciendo no es teoría, súper interesante, ¿eh? No creo que estoy aquí hablando, no es una catequesis, es una meditación que nos ayude a comprender qué es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, ellos representan al rey divino. San Pablo decía, cuando decía que las mujeres se sometan a los hombres, etcétera, etcétera, ahí la gente le cuesta mucho, digamos, interpretar, pero ¿por qué la mujer tiene que someterse al hombre? Mira, entiende lo que San Pablo quiso decir, sino que yo reconozco la autoridad de cada uno, de mis padres, de mi esposo, de mi mujer, no sé, de mis gobernantes, etcétera, que no son Dios, mas sin embargo reconozco que Dios les ha permitido tener una autoridad. Entonces, yo les sirvo a ellos no por lo que son, o por lo que se creen ser, sino les sirvo porque ostentan una autoridad. Y ahí es cuando uno entiende, cuando San Pablo dice que nos debemos someter los unos a los otros. Bueno, cuando un gobernante entiende que gobierna por mandato divino, se llenará de sabiduría, buscará el bien común, respetará la dignidad humana, llevará tranquilidad y orden a sus países, y los súbditos contemplarán en los gobernantes, más allá de sus fragilidades y de sus errores y su pecado, la autoridad de Jesucristo. ¿Sí? Mira, los reyes en la antigüedad seguramente tuvieron muchos errores y excesos y inmoralidades, etcétera. Más sin embargo, también tuvieron aciertos, y esos aciertos venían de que ellos se sabían, muchos de esos reyes eran católicos, aunque no siempre se comportaban como católicos, pero y la gente entendía pues que estaban puestos por Dios, que era voluntad de Dios que Él en ese momento nos gobernara. Bien, también la concordia y la paz es un anhelo de las sociedades, por eso los gobernantes tienen que procurarlo de una forma continua, constante, que sea eficaz, que sea real y que la pueda experimentar toda persona que está bajo esa jurisdicción, por ejemplo, de una nación, ¿no? ¿Cómo llegar a nivel mundial a la concordia y la paz? El Papa nos dice, cuando lleguemos a reconocer la fraternidad. ¿Sí? Fíjense, como Dios es el centro y Dios es mi Padre, pues es Padre, sea creador o Padre de todos nosotros. Entonces yo veo al prójimo como un hermano, aunque me odie, aunque me ataque, aunque me haga daño, etcétera. Esa es nuestra fe. Pero entonces yo reconozco la fraternidad si yo tengo un padre como fuente de esa fraternidad, que es Dios, ¿no? Entonces, lo digo porque la masonería habla mucho de la fraternidad, pero no es la fraternidad de nuestra fe. Ellos es otra fraternidad totalmente, digamos, antropocéntrica, o sea, poniendo no a Dios en el centro, sino al hombre en el centro. Y entonces esa fraternidad es totalmente interesada, errónea, dañina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el género humano llega a reconocer en Dios, mirando a los hermanos como hermanos, fraternidad, se darán, dice el Papa, se disiparán los conflictos, se endulzarán las amarguras, porque también los países pasan amarguras, pero se endulzarán con esta presencia de Dios, se vivirá el mandato de la caridad y sabremos que el yugo es suave y la carga es ligera. Cuando se lleva con Cristo es muy diverso. Qué alegría y qué felicidad podríamos vivir si los individuos, familias, pueblos se dejaran gobernar por Cristo. Desde el Antiguo Testamento sabemos, vino Saúl, el primer rey, quisimos tener un rey porque quisimos, fíjense, no es que quisiéramos ser gobernados por un hermano, ¿no? Sino que quisimos ser gobernados por una persona humana porque el pueblo rechazaba a Dios. Pues aquí, ustedes lo saben,
estamos siendo flagelados, no gobernados, flagelados por los gobernantes, porque yo creo que no hay país que se salve, prácticamente, y sin embargo, el pueblo no acude a Dios. Podría acudir a Dios para ser rescatado por Dios, pero como no tiene fe, no se da cuenta que este flagelo no se va a ir si no eleva la mirada al cielo. Bueno, si nos dejamos gobernar por Cristo, dice el Papa, se curarán heridas, el derecho tendrá un nuevo vigor, primero serán leyes justas, respetuosas del hombre, de Dios, de las cosas espirituales también, y tendrá una nueva fuerza, serán obedecidas estas leyes, el derecho. Se cultivarán los bienes de la paz, todos los bienes que nos llevan a la paz, la justicia, la verdad, la libertad, etcétera. Caerán las armas de las manos, ya no habrá violencia, porque si tú tienes paz y no tienes otra ambición que lo que Dios te permite, lo que Dios te da, la divina providencia nos va concediendo, pues yo no tengo que estar ambicionando lo que no es mío. Al contrario, me pongo al servicio de los que no tienen con lo poco que yo pueda tener. Qué diverso si nos viéramos así los unos a los otros. Por eso hay que aceptar de buena voluntad el imperio de Cristo para obedecerle, y ahí está la gloria del Padre. Pues Dios quiera, Dios permita que podamos vivir de esa manera nuestra vida en digamos, momento histórico. Yo estoy aquí pasando por este mundo, un tiempo limitado que solo Dios sabe cuánto me concede, pues que yo sepa reconocer a Cristo en cada uno de mis momentos de la vida, en cada uno de los ámbitos de la vida humana. Bien, pues mañana nos vemos. Yo les doy mi bendición para que podamos continuar en esta preparación de consagración a Jesucristo, Rey del universo. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que pasen santa